esta conferencia y el tema es el trabajo del psicólogo en los centros de readaptación social y lo da la maestra Violeta Rodríguez Espinosa. Un aplauso para ella. Y les voy a dar una breve semblanza de su currículum. Tiene las polaridades licenciada en Psicología del Centro Universitario de México, psicóloga forense y perito en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, maestría en Psicología Clínica en la Universidad del Valle de México y maestría en Psicología en el Instituto Mexicano de Psicología. Sus servicios sociales en el área de Psicología del Centro de Prevención de Rehabilitación Psicosocial de Tlalnepantla y de Otumba. Es psicóloga penitenciaria, coordinadora del área de Psicología también en el Centro Penitenciario de Rehabilitación Social de Nezahualcóyotl Gordo, psicóloga penitenciaria en el Centro de Rehabilitación Social de Ecatepec y psicóloga penitenciaria y docente de licenciatura en Psicología del Instituto Mexicano de Psicología. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Primeramente les agradezco que estén segundo la invitación a este grupo y invitarme al congreso. Y bueno, pues el tema que voy a hablar es meramente ya de la psicología. Primeramente es ¿qué hacemos nosotros como psicólogos en una persona? El trabajo es muy, vamos a llamarlo un tanto difícil, complicado. Aquí también, bueno, dentro de la psicología tiene una rama que es de psicología forense y dentro de la psicología forense se desprende lo que es ya la psicología penitenciaria. La psicología forense estructura o nombra al psicólogo penitenciario y actualmente dentro de la psicología clínica nosotros como psicólogos penitenciarios meramente nuestro trabajo es resalta en la psicología clínica. Como psicólogos penitenciarios somos uno de los psicólogos que trabajamos de manera más completa. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo meramente es en cuanto a diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación, meramente con las personas que se encuentran privadas de su libertad. Aquí es muy importante que retomemos qué es lo que sucede, al menos hace 10 años cuando yo comienzo a trabajar en reclusorios. Es totalmente distinto el trabajo que se llevaba con reclusos o con internos actualmente 10 años después. Hace algunos años la mayoría de las personas que ingresaban a la reclusión eran personas un poco más adultas, un promedio de edades era entre 25, 30, 35 años, 40, y actualmente desafortunadamente me he encontrado con que la mayoría de las personas que ingresan siempre van a ser varones. Aquí ya lo que vaya es meramente jovencitos de 18 años, 19, 20, son los que están cayendo mucho a reclusión. Y la mayoría de ellos desafortunadamente ingresan por delitos por robo. La mayoría, robos a transporte, robos a casa de habitación, por robos que se dan meramente en cuestiones vandálicas. Aquí, bueno, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos penitenciarios? Como psicólogos penitenciarios, chicos, nuestro trabajo empieza a partir de que el interno o el indiciado ingresa a reclusión. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, el interno es detenido y nosotros como psicólogos tenemos 72 horas para aplicar la entrevista de ingreso. Aquí, ¿por qué hacemos una entrevista de ingreso? Yo les comentaba en un inicio que meramente nuestro trabajo como psicólogo penitenciario es básicamente con respecto al área clínica. ¿Qué hacemos en psicología clínica? Psicología clínica nos dice que tenemos que hacer entrevistas, historias clínicas, aplicar una batería psicométrica, realizar diagnósticos y de ahí iniciamos un tratamiento. Lo que hacemos aquí ya meramente penal es meramente recibimos al interno, pero antes de que recibamos al interno tenemos que ver cómo está la estructura dentro del penal. Dentro de la institución penitenciaria encontramos lo que es un consejo interno interdisciplinario. Ese consejo interno interdisciplinario implica que nosotros como psicólogos no nada más vamos a trabajar con psicólogos, vamos a trabajar con médicos,
qué va a trabajar el interno durante su estancia en el reclusorio. Vamos a trabajar también con el área de vigilancia y custodia. Trabajamos también con el área de trabajo social, el área educativa. El área educativa aquí, su actividad resalta principalmente en que los internos deben ir a la escuela. Es decir, si tienen un nivel de primaria, secundaria o preparatoria, o incluso son analfabetas, la obligación del interno en un momento determinado para la obtención de un beneficio es que acudan a la área educativa. Área de trabajo social se dedica meramente más a la cuestión de enlace con respecto a los familiares, porque al momento de que ingresa el interno lo que es el trabajo social, la familia no sabe que el interno acaba de llegar. Entonces, trabajo social hace las entrevistas, se contacta con las familias y es quien da aviso de que su familia está ahí. Dentro del área médica y psiquiátrica, área médica meramente se dedica a la cuestión de detectar patologías con respecto a su salud. Y el área de psiquiatría, aquí desafortunadamente nada más en el Estado de México. En el Estado de México tenemos 21 reclusorios a nivel estatal. Dentro de estos 21 reclusorios, únicamente el penal de Nezahualcóyotl del Porno es el que tiene pabellón de psiquiátricos. Es decir, que de los 21 centros o de los 20 centros restantes, todos los psiquiátricos que son detectados a nivel estatal son enviados a Neza, ya sea de Filtepec, de Texcoco, sean de Chalco, sean de Valle de Bravo, etc. Una vez que esto está conformado por las diferentes áreas, también tenemos el área jurídica, que es quien se va a encargar de verificar si el interno ya está en tiempo de lograr una pena. Por eso, con respecto a la sentencia, si es una sentencia a lo mejor de 5 años, probablemente el interno salga con un tiempo aproximado de 2 años. Entonces, nosotros como áreas tenemos que aplicar un tratamiento interdisciplinario. Con respecto al consejo interdisciplinario, también vamos a tener un consejo técnico interdisciplinario. Ese consejo técnico lo que va a hacer es meramente opinar entre todos nosotros como técnicos para saber si el interno es apto para salir y obtener un tratamiento de libertad. Aquí se evalúan justamente todas estas áreas una por una y se va a verificar cuál es el avance que el interno va teniendo. Como ven, ahí está conformado lo que es el consejo interdisciplinario. Aquí ya cuando nos reunimos en el consejo, es una sala en la Dirección General de Prevención de la Rehabilitación Social. Se presentan nuestros jefes de departamento que funcionan o tienen una función meramente como de peritos, en donde nos van a preguntar a nosotros como áreas técnicas, como psicólogos, trabajadores sociales, profesores, cuáles son los avances en los procesos en un momento que tienen interno y cuál es el tratamiento que se está establecido. Nuevamente, bueno, ahí les coloco lo que son las áreas y esto también nos lleva a nuestros coordinadores de área. Es decir, que arriba de mí como psicóloga penitenciaria tengo a mi coordinador que continuamente me está supervisando lo que yo estoy realizando y estoy trabajando con los internos. Aquí, ahora sí, ya viene lo que les estaba comentando hace un momento. Al momento del ingreso del interno, en las primeras 72 horas, que es lo que nos da el Ministerio Público para poder determinar si el interno es culpable o no de un delito, lo que tenemos que hacer es una entrevista de ingreso. ¿Qué hace o qué hacemos en esta primera intervención nosotros como psicólogos? Una, hacemos la elaboración con respecto a los datos sancionados de esta entrevista y dos, la más importante, tenemos que verificar los estados emocionales con los cuales el interno se está presentando. Es muy común que cuando el interno ingresa se da primeramente el impacto es la pérdida de la libertad. Segunda, vendrá siendo la pérdida de los familiares más cercanos. Y esto, por consecuencia, tiene un afecto en estados de ánimo. ¿Qué ocurre aquí? Es muy común que los internos presenten depresiones bastante severas que incluso en el lapso de que es iniciado el proceso de primeros horas lleguen incluso a suicidarse. Entonces nosotros como área de psicología tenemos que tener o prestar muchísima atención con respecto al estado de ánimo mental. Hay personas que llegan a ser demasiado agresivas, hay personas que ni siquiera se puede hablar con ellos porque constantemente están llorando, tienen discontinuidad de llanto, apenas si toca hacer una parte con respecto a la familia y inmediatamente comienza
largo. Hay otras personas que es mucho, muy común, que son reincidentes, constantemente han estado en educación. Entonces lo que ocurre aquí es que ya no pasa nada. Ellos lo que han generado a nivel de ya es una adaptación al medio nacional. Entonces al estar reunidos, ya para ellos es un medio común, porque ya saben cómo manejarlo y incluso cómo conducirse. Entonces aquí lo que ocurre es, tenemos ya iniciado, aplicamos la entrevista de ingreso. Ya que se aplicó, detectamos estos patrones o estas alteraciones emocionales, si es que las hay, damos básicamente orientación o hacemos una intervención en crisis. Posteriormente de las 72 horas volvemos a citar al interno y en esa segunda atención verificamos nuevamente estados de ánimo, pero ahora ya implica realizar una entrevista, una historia clínica, una batería psicométrica. Historia clínica es meramente el saber toda su historia familiar. Abordamos aspectos de núcleo familiar primario, secundario, abordamos historia laboral, historia escolar, hablamos acerca también de toxicomanías, es decir, si hay alguna problemática de tóxicos, llámese alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, piedras, solventes, hongos y todo lo que puede haber con los que en un momento determinado para intoxicarse. También abordamos la esfera de salud. Preguntamos o cuestionamos si hay tatuajes, cicatrices, perforaciones, alguna enfermedad significativa que no se haya detectado probablemente en área médica. Abordamos también área social, que es decir, cuáles son las personas con las que él o ella incluso también se está relacionando, si previamente al delito ya había conductas criminógenas, conductas de tipo antiparasociales. Las conductas antisociales son meramente ya cuestiones jurídicas cuando se da el rompimiento de normas y leyes establecidas únicamente. Y las conductas parasociales va de la mano junto con consumo de alcohol, consumo de algún tipo de drogas, la de las drogas contaminados, involucramiento con estas personas meramente por cumplir situaciones o cuestiones psicoafectivas de reconocimiento, aceptación, también abordar conductas pendencidas. Las conductas pendencidas son meramente cuando se dedican o están en bandas, y dentro de estas bandas se da una lucha de poderes en un momento determinado entre colonias, por así llamarlo. Todo esto detectamos en un escenario social, en área sexual, principalmente si es una persona que viene por el de violación. Tenemos que detectarse para fines. La mayoría de las violaciones, cuando el interno llega, desafortunadamente, se da con pequeños o con niños. Entonces nosotros como psicólogos tenemos que abordar al menos en este aspecto, si hay alguna patología de manera severa. Es muy común también, así de manera general, con los muchachos, que se llegue a dar aspectos ya de violación, abuso sexual, violaciones, abusos sexuales que no fueron tratados anteriormente, no fueron mencionados en la familia. Pasamos posteriormente el examen mental y detectamos también si hay algún problema ya dentro de la institución con custodios o con internos, y de ahí partimos entonces a la aplicación de una batería psicométrica que comprende pruebas proyectivas, pruebas de inteligencia y pruebas de organización. Posteriormente de ahí, entonces como psicólogos establecemos un diagnóstico. Ese diagnóstico va meramente en base a todo lo que nos comentó el interno con respecto a historia clínica, entrevista y aplicación de batería psicométrica. Aquí es donde nosotros ya determinamos cuál es la personalidad o cuáles son las alteraciones conductuales más significativas dentro de en el paciente, en el interno, y es meramente con lo que vamos a comenzar a trabajar el tratamiento. Aquí la diferencia entre iniciado y procesado es que no hay un tratamiento como tal, meramente se les da un seguimiento, nada más para mantenerlos conductualmente, que no se presenta ninguna alteración en esta pandemia. Posteriormente tenemos la segunda etapa, que es la etapa de sentenciado. A partir de lo que puede ser el proceso iniciado, en automático yo ya le doy el inicio por donde va a comenzar a trabajar el siguiente psicólogo, y a partir de mis sugerencias en tratamiento y lo que hay con respecto al diagnóstico, entonces empieza ya el tratamiento, y este tratamiento puede durar desde 1 año, 6 meses, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Aquí el tratamiento, muchachos,
depende meramente ya de la sentencia del arbitraje. Y nosotros como psicólogos penitenciarios, la rama que utilizamos por las técnicas es con respecto al modelo cognitivo-conductual. Sí se pueden abordar otros modelos, incluso yo personalmente estoy trabajando en la bienestar, pero ya depende de cada uno de los estudios de los psicólogos de cómo queremos trabajar y también qué tan rápido van a ser los avances que van a presentar los internos en tratamiento. Y finalmente, bueno, ya tenemos la tercera etapa, que es cuando un interno ya está apto con respecto ya a su evolución en este mismo tratamiento que se aplicó no solo en el aspecto psicológico, sino ya en el aspecto interdisciplinario, y se determina si este interno es apto o no para obtener el beneficio del tratamiento de prelibertad. Es decir, en el tratamiento de prelibertad se da ya un seguimiento al tratamiento instaurado previamente y vamos a ver ahora cómo funciona ya al momento de su reinserción social. Vamos a detectar o vamos a rastrear el trabajo con familia, cómo está funcionando en el exterior, cómo son esas conductas que en un momento presentó de este tipo antiparasociales ahora nuevamente siendo reinsertado a la sociedad. En ese aspecto, como yo les comentaba, en la primera etapa, que es inicial y procesado, en expedientes de psicología va a constar de lo siguiente: de una entrevista de ingreso, de una historia clínica, de una batería psicométrica, totalmente, y su registro de evolución. El registro de evolución es meramente que estoy trabajando en terapia individual. Aquí, bueno, como yo les comenté, se da básicamente ya el tratamiento psicológico. Se inicia cuando el interno ya es sentenciado y se va a establecer a partir de que ya tenemos un diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer aquí? No es el mismo tratamiento que se le va a dar psicológicamente a una persona que vive con depresión, a uno que vive por depresión, a uno que vive por secuestro, porque regularmente las personas que viven por secuestro, las características de personalidad son personas narcisistas, tienen capacidades de planeación, tienen capacidad de liderazgo. Por ejemplo, en las personas que tienen proyectos de robo, son personas muy impulsivas, son personas que presentan inestabilidad emocional, son personas sumamente agresivas, son personas también que van a tener problemáticas en el consumo de tóxicos, y meramente la conducta delictiva se va a llevar bajo estos efectos de sustancias. Las conductas como los internos que vienen por violación son personas que aparentemente nosotros los vemos totalmente personas muy inseguras, son personas muy evasivas, son personas muy inestables que se les dificulta relacionarse si es la víctima o el desvalido, que les cuesta mucho trabajo involucrarse con mujeres. Sus relaciones son muy inestables, y meramente las relaciones cuando son con mujeres es buscar mujeres que tengan pequeños, y se da la seducción aquí. Estas personas son muy seductoras en la cuestión de que le prometen todo el mundo a la pareja, pero meramente no es la cuestión de que te voy a apoyar, te voy a ayudar. Aquí lleva una doble ganancia con respecto a que el mismo no es meramente llegar y atacar en un momento sexualmente a la pequeña o a la niña incluso. Esto es si son parejas en donde los núcleos se están nuevamente conformando. Cuando es de padre directamente a hijas, se da la misma situación, nada más que se da una cuestión en donde la menor adquiere un rol meramente ya como si fuera de madre. Entonces, en automático, el rol de madre en la cuestión sexual y en la cuestión ya meramente como rol femenino, en automático se traspasa o se pasa o se proyecta hacia la menor. Regularmente, cuando esto ocurre en hijas, las menores tienen una edad aproximadamente entre 10 y 13 años. Ya no caería probablemente en lo que es una pedofilia, sino una pederastia. Como les comento, así a grandes rasgos, no es el mismo tratamiento, muchachos, que se da a una persona que vive en homicidio. Los homicidas son demasiado agresivos, son personas incluso que tienen también a la planeación, o personas que al momento de cometer el delito de matar a otra persona se encuentran también, la mayoría alcoholizados, y la mayoría son personas en
que tienen una escolaridad a un nivel muy bajo, igual de los de violación. Casi nunca vamos a tener violadores que tengan escolaridades entre preparatoria con licenciaturas. La mayoría o la frecuencia aquí es personas analfabetas y que tienen una introyección de la sexualidad bastante, ¿cómo se llama? Patológica, en donde no se debe de hablar en la familia con respecto a la sexualidad. Así es como que van a dar los chicos más o menos las personalidades de cada uno de los internos con respecto ya al delito por el cual nos ingresan. Aquí, bueno, ya meramente el tratamiento ya psicológico con respecto a esto, una vez que identificamos los rasgos de personalidad de la persona, instalamos el tratamiento con respecto a esto y esta evolución que el interno va teniendo lo vamos a medir por periodos. Esos periodos van a ser ya sea mediante el concepto interno por mes, cada 2 meses, cada 6 meses o cada año. ¿Esto por qué? Porque depende de la sentencia que no voy a valorar un interno que tenga una sentencia que viene por secuestro de 40 años o cada mes, imagínense, cada mes el interno definitivamente son personas que dicen yo me voy a ir, a mí no me interesa, ya mejor cuando lleve 10 años o 15 años lo mencionan así, pues mejor le formo. A comparación de ahora con los juicios orales está en claro que las sentencias se están reduciendo. Las sentencias ahora por robo son 2 años, 1 año, pagas tus días y te vas y haces labores comunitarias. Entonces aquí también desafortunadamente, al menos desde mi parte, yo lo he notado mal, porque mi tema ya no está generando esta parte de concientizar o el aprendizaje de la experiencia. ¿Por qué? Porque nuevamente dedico, y si voy a pagar una agencia y me voy a ir, pues vuelvo a hacer lo mismo. Entonces ya no está teniendo un impacto en el interno a comparación de una sentencia de 40 años, 50 años, 18 años. Tienes que estar por lo menos la mitad recluida. Entonces, a partir de ahí, hacemos las valoraciones como yo les comento. Una vez que el interno tiene esos elementos psicológicos llamamos a una estabilidad emocional, por ejemplo, si es por el hecho de robo, que sean estables emocionalmente, que sean personas que controlen su impulsividad, que no sean agresivos en un momento, que tengan este control de la agresión, que sea canalizada. La familia, muchachos, todo esto estoy hablando meramente ahorita nada más de una intervención individual. Nosotros como psicólogos empresarios también trabajamos con familias. Es fundamental que trabajemos con familias porque nosotros, o mi trabajo va mucho muy de la mano con el trabajo social. El trabajo social se encarga de pues ver quién es la tutela, en dónde va a trabajar, con quién va a vivir, quién va a estar encargado de vigilarlo, etc. Y yo lo que hago como psicólogo es corroborar estos aspectos y trabajar ahora ya las características de la familia, pero ahora las características de la familia con respecto a un delito de robo. Volvemos a lo mismo, no es el mismo tratamiento para una familia de los que vienen por violación o homicidio o secuestro, es totalmente distinto, totalmente diferente. Con cada familia se trabaja distinto. Y agreguen que si hay factores, en este caso, de consumo de tóxicos, pues es aún todavía un trabajo mucho más difícil. No tan difícil, pero sí que es importante que la familia haga conciencia de lo que está ocurriendo con el interno, porque a veces el interno llega a este grado de manipulación donde desafortunadamente la familia ya lo ve como esta patología o esta parte enfermiza como normal. Ya para ellos ya no es que me preocupo porque mi hijo se droga, no. Pues es que se drogaba desde los 11 años con PBC, pues no pasa nada, yo nunca le llamé la atención, nunca se me hizo importante decirlo, comentarlo. A lo mejor en ese momento no se me llamó la atención, pero yo ahora toda la secuencia de cosas que aún no ocurrieron, ¿no? A partir de que inicia. Además de que otra característica muy común de internos es que vengan de familias disfuncionales en donde se dio violencia intrafamiliar, consumo de tóxicos por parte de los padres, abandono probablemente de alguno de los padres de los núcleos, o los hijos fueron abandonados incluso por los mismos padres. Crecieron a lo mejor en un orfanato y cuando a los 18 años se encuentran una pareja, tienen a la pareja, no saben trabajar, no saben qué hacer y lo más fácil es ir a comer. Entonces tenemos que atacar también todas esas características que nos encontramos. Estos aspectos también psicológicos incluyen, como yo les comento, la estabilidad emocional, conducta de impulsos violadores, ese control de impulsos sexuales, esa agresión que de alguna forma la tenemos, que a pesar de que está latente, tiene que
que permanecer controlada por parte del interno. Los violadores tenemos que trabajar esta parte de la solución de conflictos, las relaciones interpersonales con la figura que vienen a hacer empatía con la parte agraviada, además de que es muy importante también, no es lo mismo violar a una mujer adulta a cometer una violación con una pequeña o con un niño, y en esta parte es donde se da el descubrimiento desafortunadamente de que existe una violación o abuso sexual por parte del víctima. Aquí en esta parte, ya como se menciona en el interno, el expediente debe contar ya con una entrevista de ingreso, una historia clínica, nuevamente baterías psicométricas, se hace ya el estudio de personalidad de procesados, nuevamente se aplica batería psicométrica para ver los avances del interno, se hace el estudio de personalidad de sentenciados, se hacen las valoraciones ya en consejo interno, estudios de traslado si es necesario. Los traslados se hacen si es un interno que constantemente tiene problemas dentro de la institución, que está golpeando, que está agrediendo, que está picando, o que incluso ha llegado a cometer homicidios ya dentro de la misma institución, o se dan en la parte en donde comienza a extorsionar también entre ellos como compañeros. Pues es que se tiene más, pues vamos a buscar la manera de conseguir el teléfono o la misma familia a la hora de visita, llegan o pueden aparecer conjuntas los internos y amenazar a las familias, y de ahí comienza, vamos a decir, el chantaje, o si son internos que presentan problemática de consumo tóxico, comienzan a endrogarse, por así llamarle, o pedir dinero prestado, pedir la droga, y la semana que entra te lo entrego, sí, pero esos 100 pesos de droga ya no son 100 pesos para la siguiente semana, ya son 200, y si no me lo pagas en 15 días ya son 300, y en un mes ya no son 200 o 300, ya son 1000 pesos. Entonces, a partir de que no pagan ese dinero, son objeto de que sean agredidos físicamente. Entonces, aquí es donde se aplican los estudios de traslado, cuando ya nosotros como psicólogos tenemos la facultad de determinar en estudios de personalidad si el interno presenta una agresividad latente, canalizada, o está totalmente expresada. También establecemos los grados de la peligrosidad del interno, tanto fuera de la institución como dentro de la institución. Por ejemplo, los grados en este caso de secuestradores, los riesgos en automático son altos. ¿Por qué? Una pregunta antes de que avance. ¿Y se entera el reo de que lo está calificando psicología? No, eso nosotros no lo comentamos. Todo esto es de manera absolutamente privada. Ellos no tienen manejo absolutamente de nada de esta información. ¿Por qué? Porque es confidencial. Además de que como nosotros lo estamos trabajando ya en el aspecto penitenciario, además de poner en peligro a la institución, nos ponemos en peligro en automático nosotros, no como psicólogos, sino todas las áreas que comprendemos a la institución. Entonces, sí es información que se maneja con mucho cuidado, principalmente cuando hay internos que son trasladados a penales federales. Por ejemplo, en un momento cuando yo trabajo en Texcoco, yo fui psicóloga, sí conocieron de este caso de Arismendi, el Mocho Orejas, sí conocieron o escucharon de su pareja que era Luisa Paz. Yo fui psicóloga de esta Luisa Paz. Pues siendo psicóloga así de varios personajes que han tenido relevancia dentro de la comunidad, quizás por el delito o el impacto que ellos llegan a tener a nivel social. Entonces, bueno, aquí como les comento, se hacen los traslados federales, se hacen los registros de devolución. Igual nuevamente se van anotando vamos a decir así, todo lo que se va trabajando con él durante el proceso de tratamiento. Aquí, en etapas de tratamiento psicológico, esto es lo que debe de comprender o se debe de trabajar de manera muy general con el interno. Son los aspectos o los elementos que se deben de contener. El interno tiene que hacer conciencia del daño ocasionado, de alguna forma tiene que aceptar de manera consciente o inconsciente el delito, segunda, tiene que identificar la psicocriminogénesis. ¿Qué es la psicocriminogénesis? La psicocriminogénesis es por qué el delito comete el delito. ¿Por qué? Porque estaba intoxicado, porque era agresivo, porque no tenía dinero, porque no tenía para comer, etc. Son los motivos por los cuales el interno comete el delito. Debe identificar también si hay consumo de tóxicos, cuáles son las causas y por qué inicia este consumo
debe de presentar una estabilidad emocional así como familiar también, debe de generar tolerancia a la frustración, mantener un control de impulsos y de su agresividad. Tienen que tener aspectos con respeto, trabajarse mucho la figura de autoridad. ¿Por qué? Porque ellos no lo trabajan, o la parte de autoridad por parte de los padres no fue proyectada adecuadamente. Entonces, imagínense constantemente tienen problemas con vigilancia de los hijos como técnicos, como autoridades. Se deben de trabajar normas, valores, se debe trabajar en aspectos de tutelas, de quién es el que va a vigilarlo, por así llamarlo, esta parte de la autoestima, de la asertividad y de la solución de problemas. ¿Esta es una secuencia? No. ¿O se va manejando de diferente manera? Puedes manejarlo alternamente, porque hay pacientes en que no puedes trabajar inmediatamente con los impulsos. Ahorita lo que hacemos es meramente trabajar con la parte de duelo por la pérdida de la libertad. Entonces, en automático, tú vas trabajando, dependiendo tú como psicólogo, cómo lo vayas considerando. Ya es libre. Porque hay muchas partes de la cognitivo-conductual. Exacto. Todo es, como yo les comentaba, nosotros trabajamos con la cognitivo-conductual. Aquí, una vez que el interno cuenta con todos estos aspectos, entonces el área de psicología lo promueve para una tercera etapa, que es la tercera etapa meramente ya el avance para un beneficio de la libertad. Aquí en este aspecto, si lo ven, lo único que aumenta en esta parte de la tercera etapa meramente es nuevamente se aplica otra vez estudios de personalidad para valorar los avances y batería psicológica. Y meramente lo que va a sustentar nuestro trabajo son los registros de evolución. Aquí la parte ya, ahora sí, cuando decimos ya el interno está listo, entonces se valora el concepto técnico. El concepto técnico decide y promueve ya la prelibertad, pero aquí lo que ocurre actualmente es que hace unos 6 años aproximadamente nosotros como instituciones decíamos, bueno, ya está todo el interno, ya se puede, y hoy tuvo el concepto técnico, ya se va, ahora no. Ahora estamos sujetos al concepto, pero quien es básicamente quien decide si el interno se va o no. Si nosotros como área decimos que sí, que está aprobado, el juez te puede decir no, y te quedas aplazado 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Y qué creen que pasa? El interno dice, si yo ya voy bien en todas las áreas, yo ya estoy listo para un consejo, para una amplia libertad, y ahora el juez me dice que 5 meses más. Yo ya no voy a vivir, yo ya no voy. Y todo mi trabajo, todo el trabajo que hacemos como áreas en los reclusorios en mi trabajo. Y hay que volver a rescatar otra vez al interno y no permitir que vaya ese descenso, porque en automático estaríamos dándole la razón al juez en que si no es un beneficio. Entonces aquí ya va la cuestión meramente de convencerlos de que tienen que continuar. Una cosa, por ejemplo, el juez dice que no, se puede aprovechar esa parte de esa negatividad que le dio para decir, muy bien, todavía hacerlo ver más de lo que trajo sus acciones. Sí, lo puedes trabajar todavía más, incluso resaltar aspectos a lo mejor, pues es que no detecté esto, trabajas ya con esta parte de duelo de la familia y con el interno de que no se les está dando el beneficio del tratamiento. Es meramente ya como que retratar aspectos o meramente nada más sentarse y para que el interno no se te... Todo lo que tú lograste se venga abajo, ¿sí? Porque es mucho muy complicado, muy complicado. Aquí, bueno, ya en el tratamiento de prelibertad, meramente son 9 tipos de modalidades de prelibertad. La prelibertad se va a dar, la primera que es la prisión abierta. La prisión abierta es, salgo hoy, por ejemplo, me presento el día de mañana y me presento hasta dentro de una semana aproximadamente. O la otra opción es que constantemente o diariamente el interno vaya a tomar a la institución. Se lleva un registro constante del cual no se hace de su presentación a la institución. Otra modalidad es la salida diurna en reclusión nocturna. Esto se aplica mucho en internos que no tienen familia. Esto es de que el interno sale por la mañana, sale a trabajar, la institución es en que le da la tutela y por la noche el interno se reúne y al siguiente día nuevamente. Otra modalidad son los fines de semana, permanezco toda la semana recluido y nada más a los sábados y domingos, pero tengo la obligación de regresar a la institución. Otro aspecto es la salida durante la
la presentación de diaria en la institución, como yo les comentaba ahorita, diario tengo que presentarme a que me den la atención. Cada una de las áreas tiene que brindarles la atención. Todas y cada una. Otro aspecto es la presentación de una vez por semana. Por ejemplo, sale hoy, se presenta el día de mañana y cada 8 días se va a presentar para que me den su seguimiento. Otra modalidad es presentaciones mensuales. Esto de las presentaciones mensuales y quincenales en 8 días se da cuando se ve la base del tratamiento psicológico en todas las áreas. No, luego saliendo se les va a dar la libertad semanal. Conforme vayan siendo los avances y como lo amerite, serán las presentaciones quincenales y posteriormente son las mensuales, es cuando ya prácticamente están por terminar la sentencia. Y el último es la modalidad que está muy de moda actualmente, que es modalidad de compras ascendentes. Si ellos van a obtener un beneficio de su sentencia de 5 años, tienen un beneficio con 3 la libertad, pero al presentarla a los 3 años, este beneficio de sentencia dice, no, te puedo dar un año antes, pero para seguir con este año antes te tengo que colocar un brazalete y tienes que estar en determinado perímetro, pero te va a salir. Entonces ahora es lo que se está haciendo en el ámbito penitenciario. Muchachos, así es como que eso es cuando las sentencias son muy largas. ¿Y cuánto es lo más? Y que 2 años, la de brazalete, un año nada más, o 6 meses. Aquí, muchachos, como pueden ver, el tema de la psicología penitenciaria es muy amplio. Esto es como que grandes, muy grande, de abarcando aspectos ya de manera mucho general. Falta mucha información. Yo les puedo detallar incluso hasta dar ya aspectos de personalidad, de trabajo con familia de manera individual, cómo trabajamos en conjunto con las diversas áreas. Pero bueno, aquí ya parece que me mucho tiempo. Por ejemplo, sale y entra en libertad. Se le sigue dando terapia. Porque bueno, yo sí tuve una vez un compañero así y sí se viene abajo muy fácil. Sí. Entonces ese es mi pregunta, por ejemplo. Aparte prejuzgamos antes de, nosotros podemos decir, va a buscar trabajo, si no es que se le dé. Incluso un punto cuando ellos salen tienen que ser trabajando, tienen que comprobar un lugar a donde llegar a ir y quién nos esté supervisar. Y aparte tienen esta supervisión psicológica por parte de la institución, la supervisión de trabajo social, área de vigilancia, que son más importantes. Aparte, por ejemplo, me recuerda también mucho al libro de la naranja mecánica. Entonces, en cierto momento llega que ya no, él pasa de víctima, de victimario, pasa a víctima. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo se? O sea, se sigue haciendo el trabajo conductual con esa persona para poderle, no sé, subirle la autoestima o cambiar, bueno, modificar rasgos de la persona para que no llegue a ser victimario. Sí lo puedes hacer, pero ya todo depende del trabajo que nosotros lo establecemos desde que él está en la institución. Ese cambio de que comienza a verte como ser humano, como persona, no como una persona, un delincuente. Entonces ya está delincuente como persona. Desde ahí empezamos a partir de empezamos a hacer la modificación. A lo mejor por tu edad no lo has vivido, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando existe un duelo por dejar ahora la prisión? Por ejemplo, que tiene 30, 40 años, ¿cómo lo manejas? Y cuando sabes que esa persona ya a lo mejor la esposa ya está con otra persona, ya falleció, los hijos no lo tuvieron como imagen, ¿cómo se maneja si es que existe? ¿Cómo se maneja? Lo que pasa es que aquí ya tienes que hablar desde la adaptación a medio personal, pero de las personas incluso que constantemente regresan a la reclusión, porque no tienen quien les apoye, entonces tenemos que trabajar ya la parte de la seguridad y la no dependencia a estas instituciones, porque especialmente tiene que trabajar de la patología a nivel conductual. ¿Por qué por qué te gusta estar aquí? ¿O por qué sientes ese duelo por esta patología? Porque meramente el medio carcelario es realmente patológico. Entonces, habría que ver la dependencia a la patología o a la parte enfermiza de la institución. ¿Pero qué tanta reincidencia hay en las personas que salen con condenas muy cortas? De 30 a lo mejor que a 40, 50 que atienden a lo mejor en un mes en procesados, 30 regresan. 30 regresan. Es mucho. La